Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, hoy vamos a tratar sobre un tema bastante interesante, creo yo, que va a ser, teniendo en cuenta que el tema del coronavirus nos ha llevado a confinarnos a todos los seres humanos en casa, se ha visto en varios sitios algunas imágenes cuando menos peculiares, equivoco, en algunos pueblos. También ha ocurrido con los jabalíes e incluso con otros muchos animales de la fauna que viven pues muy cerquita de los seres humanos o incluso con los seres humanos en muchos casos, y que evidentemente pues están un poco asilvestrando. Véase también las vacas en Asturias, ¿no?, que iban metiéndose por los pueblos. Bien, esta es una de las muestras, yo creo, bastante interesantes de cómo la madre naturaleza, cuando el ser humano no está de por medio, tiene la capacidad y tiene la oportunidad de invadir nuestros espacios. Esto es una cosa que tiene su cosilla, creo yo, y me ha llevado a recordar un trabajo que yo hice en su día con una compañera de la carrera muy maja, y hicimos un trabajo que se llamaba la pobreza ecológica, y esto es algo que yo creo que está muy bien tratar en estos momentos, así como reflexión, ya que estamos en cuarentena. Bien, la pobreza ecológica se podría definir como la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Fue Alexander Schubert quien la definió como la pobreza, que significa no tener suficiente para comer, y una elevada tasa de mortalidad infantil, que también suele ir acompañando con este tipo de cosas, así como una baja esperanza de vida y pocas oportunidades educativas también en la sociedad, además de un escaso acceso al agua potable e inadecuado cuidado de la salud, por ejemplo, inadecuadas condiciones de vivienda y poca participación en los procesos de la toma de decisiones de su propio pueblo. Como podéis imaginaros que la pobreza se define así, una de las cosas que quiero haceros pensar es cómo cubrimos las necesidades básicas, por tanto, con lo que compramos o tenemos, o si nos estamos excediendo y siempre queremos más. Es decir, es una pequeña reflexión para que penséis si de verdad todo lo que estamos comprando ahora mismo es algo que realmente necesitamos o es una cosa de exceso. Pongo un ejemplo práctico. Cuando yo fui por primera vez al Mercadona, cuando ya se había declarado el estado de alarma aquí en España, una de las cosas primeras que me encontré pues cuando fui al supermercado es que la gente había literalmente saqueado el papel higiénico, el jabón de manos, el gel de cuerpo y los huevos y algunas cosas más. Realmente, aunque es cierto que el papel higiénico para ir al baño es importante, por supuesto el jabón de manos es súper importante, y tener en cuenta que lavarse las manos es súper importante con el tema del coronavirus y tener una buena higiene para no contagiarnos, pero yo creo que no era tan necesaria ese nivel de compra excesivo, ni las imágenes que se llegaron a ver incluso en medios de comunicación. Creo que eso fue el ejemplo de nos excedemos y siempre queremos más. ¿Cuántos jabones de manos necesita cada uno en una casa? Con 1 o 2 debería de ser suficiente. Bueno, pues yo vi a una señora de verdad coger 7. Llevaba 7 en el carro. 7, que tiene 80 personas en su casa esa señora, que tiene familia numerosa, porque parecía una señora mayor que, como mucho, con perdón por ella, tendrá a ella y a su marido. No creo que tengan a 50 personas en su casa. No hace falta que se lleve tantísimo jabón de mano, señora, por Dios. Vaya usted con menos jabón. No sé, me pareció un poco excesivo. Y esta es una de las pequeñas reflexiones de si nos excedemos y demás. Las necesidades básicas, sin embargo, ahora, unas semanas más tarde, después del confinamiento, se ve que empiezan a ser un poco más lógicas. Se ve que a lo mejor lo que puede faltar alguna vez sea un poco de leche, un poco de huevos, un poco de embutido, alguna cosa un poco más
de verdad necesaria y aún así cada vez estamos menos eufóricos y evidentemente gestionamos mejor estas cuestiones. Proseguimos hablando gracias a la pobreza y después de haber hecho esta pequeña reflexión junto con la cuarentena, os quiero hacer una reflexión sobre qué es la pobreza ecológica. La pobreza ecológica concretamente se puede definir como la carencia de recursos de un país o la carencia de biodiversidad en flora, fauna y ecosistemas. Por si no lo sabéis, España tiene muchísimos sitios protegidos, pero bueno, como todos los países ya en desarrollo o en vías de desarrollo y aquellos subdesarrollados, al igual que aquellos desarrollados, solemos tener cierta pobreza ecológica. Porque, es una afirmación, aunque en realidad la podríamos hacer en pregunta. ¿Tenemos pobreza ecológica en España, por ejemplo, que es mi país, en nuestro país, en el vuestro, desde donde me estéis viendo ahora mismo? ¿Creéis que tenéis pobreza ecológica? ¿Creéis que pueden faltaros recursos en vuestro país? Recursos de comida, recursos incluso de biodiversidad. ¿Habéis visto que, por ejemplo, haya problemas a nivel de flora, de fauna o de los ecosistemas? Estoy casi segura de que esta respuesta es sí en el 99,9% de los países, por no decir en el 100%. Entonces, ¿eso significaría que tenemos pobreza ecológica en el mundo? A mi parecer, sí. Y solamente tendríamos que ver la cantidad de veces que tenemos deforestados muchísimos sitios, las quemas del Amazonas, quemas, por ejemplo, también en los bosques de Galicia, aquí en España. Infinidad de cosas que nos están demostrando que hay pobreza ecológica. Cada vez perdemos más biodiversidad de flora, de fauna y de diversos ecosistemas, no solo en nuestro país España, que es donde yo vivo, insisto, sino donde tú vives seguro, aunque no sea España, también ocurre. Y, por supuesto, está ocurriendo a nivel global. No solamente ocurre en un país, sino que, como os digo, ocurre en todos. Así que creo que podríamos afirmar que todos sufrimos de un poquito de pobreza ecológica. Normalmente estas cuestiones sobre todo van asociadas a una distribución de la riqueza cada vez más desigual. Si bien es verdad que en el mundo económico, ¿no? Podríamos mirar y bueno, yo hice en su día mi búsqueda con mi compañera y vimos que los países más ricos del mundo son Qatar, Luxemburgo, Singapur, Noruega, Brunei, Estados Unidos, los Estados Árabes Unidos, Suiza, Canadá y Australia. Así como una especie de top 10, digámoslo así. Y en el mundo económico, los países más pobres son, curiosamente, Sudán del Sur, Madagascar, Malawi, Nigeria, la República Centroafricana, Eritrea, Liberia, Burundi, Zimbabue y la República Democrática del Congo. Como podéis imaginaros, si la riqueza económica se distribuye de esta forma, significa que quien tiene el dinero, por desgracia, tiene el poder. Como muchos sabréis, Estados Unidos no es precisamente el sitio más rico en recursos, porque no son los sitios donde más cultivos hay, ni donde más producción hay de muchas cosas, pero curiosamente en Estados Unidos no hay problemas de abastecimiento. Bueno, una de las cosas que ha quedado patentadas ahora también con el coronavirus es esto. Una de las cosas que podemos observar es que países muy pobres, como es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Malawi, Madagascar, etc., todas estas ciudades están teniendo problemas para intentar conseguir materiales sanitarios, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, que es un ejemplo entre otros como Luxemburgo, Noruega o Qatar, por ejemplo, que son países muy ricos, o Suiza también, están teniendo mayor facilidad para comprar ese material sanitario, por lo que es más difícil quitarles a ellos su riqueza y sus posibilidades frente incluso a una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Así que a mí me parece cuando menos interesante tenerlo en cuenta, ya que estamos hablando de riqueza y de pobreza a nivel ecológico, que ahí vamos a venir a ver justamente ahora la lista de la distribución de la riqueza en los países más ricos ecológicamente. Los países más ricos ecológicamente son Suiza, Luxemburgo, Australia, Singapur, República Checa, Alemania, España
España, nuestro país, bueno, el mío por lo menos, tiene un 13 a un 27% de espacios protegidos, lo cual no está nada mal. Estamos en el puesto 1, 2, 3, 4... Estamos en el puesto 7 del top 10. No está nada mal, no está nada mal. Y después nos sigue Austria, Suecia y Noruega. Si recordáis lo que he dicho antes, algunos países sí estaban en la lista de los países más ricos también a nivel económico. Suiza, Luxemburgo, Australia, Singapur y Noruega aparecían como países ricos a nivel económico. Y curiosamente también son ricos ecológicamente porque son lugares donde la población es muy grande pero tiene una gran conciencia ecológica. En España, curiosamente, un país que no es muy rico a nivel económico en comparación, sí que presenta una riqueza ecológica importante porque se ha hecho mucho hincapié desde los investigadores, científicos y demás, y se ha intentado proteger cada vez más la mayoría de los lugares que creemos que son importantes. Proteger, por ejemplo, el Parque de Doñana, donde vive el lince ibérico, proteger, por ejemplo, el Parque de la Sierra de Guadarrama, entre otros sitios, son lugares que estamos preservando para que ecológicamente nuestro país no esté tan pobre. Y así también preservamos fauna, flora, biodiversidad, etc. Y no obstante, en muchos casos, por lo menos en España yo sí lo sé, hay muchas especies invasoras que se están, en cualquier caso, introduciendo y se están produciendo, por tanto, daños en estos ecosistemas. Pero también tenemos, como decía, por la pobreza ecológica, países que son más pobres ecológicamente. Estos presentan menos del 10% de la distribución de la riqueza a nivel ecológico y vemos que son países, pues, que son Somalia, Mali, Haití, Lesoto, Afganistán, la Sierra Leona, Liberia, Sudán, República Democrática del Congo y Bangladesh. Si os dais cuenta, en esta lista aparecen Liberia y República Democrática del Congo, que también eran muy ricos a nivel económico, y evidentemente si yo no tengo dinero económicamente, pues no puedo tener tampoco riqueza ecológica, porque es imposible, es que no tengo de dónde invertir en ello. Tengo que explotar lo que encuentro y no puedo mirar qué ecología hay de por medio, lo cual es una pena, pero es cierto. En cuanto al tema del resto de países, bueno, pues algunos de esos países quizás no le dan tanta importancia a la ecología, entre otras cosas, a veces porque no presentan riqueza económica tampoco para ello, y en otros muchos casos porque, bueno, en Afganistán, Sudán y otros países, pues también es verdad que ha habido guerras. También es verdad que, por ejemplo, en otros países hay muchísima pobreza y hay otro tipo de problemas. Y también en esta lista pues se ven países que, como ya sabréis, explotan otro tipo de recursos y por ende no se centran en la parte ecológica, sino en la parte más de producción de otro tipo de energía y por tanto de bienes. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.